Bueno, un compilado fabuloso, todas las figuras que pasaron en 2 semanas. Buenas noches, Martín, y gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Te puedo preguntar, te voy a tutear, el diagnóstico de la Argentina hoy, tal vez al futuro ministro de Economía de Roberto Labaña. Primero empecemos por lo último. Yo creo que es hora de discutir ideas y de discutir planes y no de discutir personas. Creo que cualquier especulación al respecto está totalmente vaciada de contenido. Esta es una buena oportunidad para decir qué es lo que Argentina debe hacer hacia adelante. Argentina tiene 2 temas por delante desde el punto de vista económico. Uno, el que lo sufrimos todos los días cuando vamos al supermercado, que es la plata no alcanza. El sueldo no alcanza y esto es porque los precios van por delante de los aumentos de salarios. Por lo tanto, no ha habido todavía, y mirá que se ha aprobado de todo en la Argentina, fijar el tipo de cambio, convertibilidad. Este gobierno intentó con el llamado esquema metas de inflación, de darle al Banco Central la capacidad de fijar las tasas de interés y con eso tratar de bajar la inflación. No lo logró. Ahora con emisión cero tampoco lo está logrando. Es decir, tenemos que ponernos de acuerdo en cómo resolvemos el tema de la inflación. A mi juicio, lo que necesitas es primero estabilizar el tipo de cambio y después hacer que todas las variables que maneje el gobierno vayan por un mismo camino y planteando un sendero de por lo menos 4 años, de bajar el año que viene la inflación a un 30, el año siguiente a un 20 y luego a un 10. Pero que todas las variables que maneja el gobierno vayan en esa misma dirección. Y después el segundo problema central es cómo volvemos a crecer. Y Argentina tiene un problema de estancamiento. Hace 10 años que la economía argentina no crece, hace 10 años que no sentimos que nuestro bolsillo puede comprar más cosas y entonces hay que plantearse de qué manera. Y a mi juicio hay 2 vertientes. Uno, Argentina necesita una reforma impositiva para bajarle la mochila que tenemos los argentinos de pagar impuestos. Vos y yo y todos los que estamos aquí que pagamos impuestos y los que nos están mirando, trabajamos 6 meses para el gobierno. Recién el 31 de julio empezamos a trabajar para nosotros mismos. Entonces tenemos que bajar la carga tributaria, ampliar la base de tributación y por supuesto trabajar en la estructura del gasto público porque sin duda tenemos muchos impuestos, tenemos mucha gente que está en la informalidad y también tenemos un gasto público excesivo. Y en segundo lugar, Argentina necesita una revolución exportadora. Si Argentina no exporta más, no busca nuevos mercados internacionales, si no logramos sacar nuestra producción al mundo, vamos a seguir dependiendo de dólares financieros. Entonces vamos a estar al vaivén de quién compra dólares, quién vende dólares. Tenemos que crecer por dólares productivos. Si esos temas los ponemos en funcionamiento, Argentina tiene la posibilidad de realizar todo el potencial que siempre soñamos. ¿La de ministro de Economía de Labaña me la debes o me la vas no, a decir ahora? te la dije al principio, Sí. te la dije al principio, Viviana. Pero te dije que es tiempo, que bueno, no es tiempo de personas, sino de hombres. Y realmente no hay ninguna... Cualquiera que haga una especulación hoy de personas, Roberto Labaña hoy está trabajando en consensos de ideas, no ha planteado en ningún momento hombres, ni tampoco se ha hablado de eso, con lo cual cualquier especulación al respecto que alguien haga está totalmente vacía de contenido. Por el que hoy me preguntaste cuando llegaste al programa, que sabe mucho, me dijo que vos eras un posible candidato a ministro de Economía. Bueno, como no nos cuentan nada los posibles candidatos. Quizás la especulación corre por cuenta de tu amigo, sí, nuestro amigo economista. Es alguien a quien respeto mucho, digámoslo, es tu columnista y hemos sido profesores juntos en la universidad, es alguien a quien respeto. Pero no está ni en tus planes ni en los de Labaña. No está ni conversado. Y reitero, Roberto Labaña está trabajando en políticas, en consensos. No está hablando de hombres y yo tampoco. ¿Te parece oportunista lo que está haciendo el gobierno con este consenso? Digo, yo tenía la carta a mano que la tengo por acá y ya le cuento a la gente. De todos modos, escuché a Alberto Fernández decir que es una invitación a que, digamos, a que no participe del consenso. ¿Leíste la carta de Cristina? Sí, por supuesto. Leí la carta del presidente. Sí, sí. A ver, yo cuando te invito a vos a conversar sobre los problemas del país, no te doy esta hoja y te digo, firmá acá abajo. Porque eso es un contrato de adhesión. Ahí tenemos la carta. Por lo menos como empezó, pareciera que esta noche ya empiezan a cambiar las cosas, porque he escuchado a distintos voceros del gobierno. Bueno, acá tenemos uno muy distinguido, como un amigo de mucho tiempo, como Federico Pinedo, a quien aprecio y respeto. Pero parecería que, por lo menos lo que he escuchado, no de Federico, sino de otros de sus colegas de gabinete, es que esto no está no es algo pétreo y que es sujeto a la negociación. Bueno, si es así empezó mal, porque mi visión es que si vos vas a generar un consenso, llamás y yo te pregunto, ¿qué pensás vos de la inflación en la Argentina?
¿O qué pensás vos de la falta de crecimiento? ¿Cómo hacemos? ¿Con qué instrumento? ¿O de la educación o de la salud? A mi juicio, cuanto menos puntos haya, mejor. Los consensos tienen que ser sobre 4 o 5 puntos básicos. Pero claramente a Cristina ya la corrieron, digamos, de arranque. No, pero me parece que si hubiera sido una hoja en blanco y el presidente hubiera llamado, hubiera convocado, hubiera sido muy difícil que la expresidenta... Ahora creo que está la excusa. Algunos me están diciendo, no, a mí ya me están marcando la cancha. Siguen polarizando. Y nadie tiene el derecho, porque nadie es dueño de la verdad. Todas las verdades son relativas. Nadie tiene el derecho para decir... de esta manera, firmá esto, vení, vamos a discutir de esto. Y no, yo quiero discutir otras cosas. Vení, vamos a discutir los problemas de Argentina. ¿Podemos llegar a denominadores comunes? Empezó mal, en términos de esto, yo espero que se pueda corregir. Sería sano para la Argentina que empecemos a generar acuerdos. Yo te decía al principio, para la economía es muy importante marcar la cancha. Si vos no das una previsibilidad de futuro, si a un empresario no le decís cuánto va a tener que pagar de salarios por año, si a un trabajador no le decís cuánto va a ganar el año que viene y el siguiente, es muy difícil que se pueda comprar la casita, es muy difícil que se pueda ir de vacaciones, es muy difícil que pueda comprar un auto. ¿Por qué? Porque no le das certidumbre. Entonces, mientras podamos acotar la cancha y dar certidumbre, bienvenido sea. No empezó muy bien, démosle el beneficio de la duda a ver si puede mejorar. O sea, para Macri el riesgo país es igual a riesgo Cristina. Digo, están asustando un poco a la gente con esto de que los mercados, los inversores, si llegaran a ver Cristina Fernández de Kirchner, no quieren, digamos, apostar a la Argentina. Y en ese caso, ¿cuál es el escenario, Martín? Bueno, las inversiones no han venido, Viviana, y no han venido también durante este gobierno. Creo que ahí hubo un enfoque muy inocente de decir arreglamos 3 o 4 cosas o porque somos nosotros y podemos hablar con el mundo, la gente va a tener confianza en nosotros. Realmente las inversiones no han venido, con lo cual yo no le doy tanta importancia al riesgo país porque Argentina hoy tiene financiamiento. El riesgo país lo que significa es que no hay nadie que quiera comprar un bono argentino para poder financiar el déficit. Pero este año Argentina no tiene ese problema. Me preocupa más el dólar, la inflación, la gente que no puede llegar a fin de mes. Ahora, si vos me ponés a hablar técnicamente de riesgo país, yo te digo, hay riesgo Cristina, pero también hay riesgo Macri, porque desde el exterior, y por mi trabajo hablo mucho con inversores del exterior, me dicen... Si ustedes en Argentina, y cuando uno sale al exterior habla por la Argentina, no habla por el gobierno, no habla por la oposición, habla por la Argentina, y yo cuando salgo al exterior trato de decir, miren, a pesar de las cosas no están tan bien, hay algunos sectores que en la Argentina andan bien. ¿Cuáles? El agro, la energía. Si vos hacés este programa en Neuquén, Viviana, la gente está consumiendo, es decir, no solo el tipo que trabaja en el área petrolera o en el área de gas de Vaca Muerta, sino el tipo que es un transportista, el que tiene un kiosco, el que tiene un supermercado, les va bien a todos. El sector agro, en Río Cuarto, provincia de Córdoba, va a ir muy bien este año. El sector telecomunicaciones, tecnologías de la información, turismo, minería, pero para la gente que no pocos. llega a fin de mes ahora, ¿qué le decimos? ¿Le parece una eternidad las elecciones? Bueno, que realmente nos tenemos que ocupar de bajar la inflación. La clave es bajar la inflación. ¿Cómo? ¿Por qué todos tienen como el secreto mágico y el gobierno no lo puede resolver? Bueno, en el corto plazo Argentina tiene que estabilizar el tipo de cambio. Lo que más, si vos mirás, por ejemplo, la inflación de marzo, Viviana, subió el 6%, la inflación subió un 4,7%, pero el 6% fue el costo de lo que nos costó alimentarnos, de lo que nos costó comprar el pan, el fideo, la leche. Eso en promedio aumentó un 6%. No hay salario que haya aumentado un 6%. Entonces, ¿por qué? Porque el tipo de cambio se devaluó un 12%. Entonces, si vos no lográs estabilizar el tipo de cambio, y a mi juicio en el corto plazo todavía faltan dólares. Alguno podrá decir, pero el acuerdo que se hizo la semana pasada con el Fondo Monetario, a mi juicio no alcanza. ¿Por qué? Porque en épocas preelectorales, Viviana, la gente, y más cuando hay tensión electoral, tiende a dolarizarse. ¿Qué es lo que debería estar el gobierno trabajando? En conseguir más dólares. ¿De dónde? De bancos centrales que tengan buena relación con el gobierno argentino. Por ejemplo, hoy cuando sube la tasa de interés en Estados Unidos o baja la tasa de interés, estamos todos mirando a ver qué pasa con Estados Unidos, con China y demás. Hay muchos países que sufren. Entonces, Argentina debería estar pidiendo o solicitando o negociando líneas de liquidez. Yo lo hice en su momento en 2009 con el Banco Central de China, ahora habría que hacerlo con el Banco Central de los Estados Unidos. Me consta que alguno del gobierno llevó esa iniciativa, lo hicieron mal.
porque cuando hay que hacerlo con otros países, con países que también estén afectados por problemas internacionales. Un ejemplo de un país que podría hoy acompañar a la Argentina, Sudáfrica. Y Sudáfrica tiene un excelente ministro de Economía, se llama Tito Mboweni, es amigo personal, fuimos colegas cuando él era presidente del Banco Central y yo también, ahora es ministro de Economía. Y bueno, a él también le está afectando los movimientos que hay en los Estados Unidos. Entonces, así como en el 2009 Corea y México fueron y pidieron una línea de 10.000 millones de dólares y le demostró que tenían suficientes dólares como para poder calmar los mercados, hoy Argentina necesita tener suficientes dólares para pasar el periodo preelectoral, que puede ser tenso, y eso puede afectar el bolsillo de los argentinos. Porque es cierto que poca gente compra dólares, pero cuando sube el dólar, sube el precio de los alimentos. Entonces, lo primero en el corto plazo es que haya más dólares para estabilizar el tipo de cambio. ¿A cuánto estará el dólar a fin de año? Bueno, depende, Viviana. Si nosotros lo que le decimos a nuestros clientes, con nuestro equipo en Fundación Capital, es que el dólar, si las cosas están tranquilas, si el gobierno puede manejar bien la situación, debería seguir la tasa de inflación. Es decir, que nosotros estimamos que la tasa de inflación lamentablemente va a tener un piso del 40%, es decir, que diciembre del año pasado con diciembre debería estar en un 40%. Ahora, si hay un escenario de tensión cambiaria, y creo que el gobierno debería prevenirlo, es decir, tener y mostrar, aquí tengo los dólares. Cuando uno a la gente le muestra que tiene dólares, la gente no va contra el Banco Central, porque dice, no, hay espaldas suficientes como para poder bancar esta parada. Me preocupa que los argentinos el mes pasado, compramos, no en mi caso, pero digo, compramos más de 3.000 millones de dólares. Es decir, el atesoramiento, los argentinos siguen, los que pueden, siguen ahorrando en dólares. Bueno, si tenemos más demanda de dólares, si hay gente que decide pasarse del plazo fijo a la vista y de la vista a dólares, podemos tener problemas y por eso es importante que el gobierno muestre que hay más dólares. Si tenemos un periodo de tensión cambiaria, el tipo de cambio puede superar a la tasa de inflación. ¿Qué le dirías para cerrar la entrevista a la gente que te está mirando y que de verdad no llega a fin de mes? Esto que yo decía al comienzo de si podremos los argentinos en algún momento tener ese coraje para poder soñar una Argentina, una patria grande, donde tengamos todos los mismos derechos, que también es poder ir al supermercado y darle la leche que vos querés a tu hijo. ¿Cuál es el panorama que le tirás más allá de todo lo que dijiste a esa clase media baja o a la clase media que la está pasando horrible hoy? Bueno, sin duda cuando uno tiene una economía tan inflacionaria, lo que necesita es, cuando cobra el sueldo, ir a comprar las cosas esenciales para el mes. No usar la tarjeta de crédito más de la cuenta, usar solamente la tarjeta de débito. Por supuesto, tratar de no endeudarse en un contexto donde las tasas de interés están altísimas. Es decir, ahí las amas de casa en la Argentina son mucho mejores que todos los economistas, expertas, porque claro, le sacan el jugo a la harina para hacer más fideos para los chicos, con lo cual, digo, tratar de vivir y tratar de soñar hacia adelante en que Argentina tiene todo para poder crecer. Lo que necesita es ponerse de acuerdo en 4 o 5 políticas fundamentales, pero además nosotros tenemos como ciudadanos, cada uno, que pedirle a quienes se sienten acá es, señor, señora, ¿cómo va a bajar la inflación? ¿Cómo va a hacer que yo pueda llegar a fin de mes? Y en definitiva, cada voto cuenta. Y nosotros tenemos que evaluar, vos en tu rol de periodista, nosotros como ciudadanos, evaluar a cada uno de los que se postulan para candidatos a presidente, qué es lo que va a hacer, cómo van a hacer para poder llegar a fin de mes. Yo modestamente te di lo que yo creo que hay que hacer. No tengo la verdad revelada, creo que puede haber muchas otras, pero digamos, nosotros, primero, exprimir la plata para llegar a fin de mes, no endeudarse y también evaluar a cada uno de los candidatos quién me dice la verdad y que no tengamos, Viviana, una campaña de eslogans, que esto no sea... Marketing, puro marketing. Sí, que no sea pasado versus futuro, sino que me digan, bueno, ¿qué van a hacer con la deuda? ¿Cómo la van a pagar? ¿Qué van a hacer con la inflación? ¿Cómo van a bajar el tipo de cambio? ¿Cómo van a hacer que yo pueda llegar con mi sueldo? Y en eso, el voto tuyo, el voto mío, el de Federico, el de todos tus columnistas y el de todos los que nos están mirando, esa es nuestra responsabilidad como ciudadanos. Evaluar a los candidatos, sacarles el jugo y votar bien. Qué difícil, qué difícil. Un placer, Martín. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a vos, Viviana. Muchas gracias.